Este es un video introductorio a las ecuaciones diferenciales. Los temas que vamos a cubrir en este video son qué es una ecuación diferencial, clasificación de ecuaciones diferenciales y tipos de soluciones. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Ejemplos de ecuaciones diferenciales serían las expresiones que se muestran acá. Como pueden ver, ciertas derivadas se aplican en x y otras se aplican en y. Y también la variable dependiente pueden ser dos. Aquí vemos una derivada de x con respecto a t, donde x es la variable dependiente, y también una que se aplica en y. Las ecuaciones diferenciales se clasifican según su tipo, su orden y si son lineal o no lineal. El tipo de una ecuación diferencial se subdivide en dos. Tenemos la ecuación diferencial ordinaria, que es aquella ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una única variable independiente. Ejemplos de este tipo de ecuación diferencial serían la ecuación que se muestra acá, ahí respecto a x, y esta, que son dos variables dependientes, x e y, que se derivan con respecto a la misma variable independiente, t. Siempre y cuando sea una sola la variable con respecto a la cual se deriva, entonces sería una ecuación diferencial ordinaria. La ecuación diferencial parcial es aquella ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes, pero respecto a dos o más variables independientes. Ejemplo de ecuaciones diferenciales parciales sería la expresión que está acá, cuya derivada de u con respecto a x es de segundo orden y la derivada de u con respecto a y también de segundo orden. Otro arreglo de ecuación diferencial parcial podría ser la expresión que se muestra acá, donde la función u depende de x y de t. Tenemos una segunda derivada con respecto a x y una segunda derivada con respecto a t y una derivada con respecto a t. Otra ecuación diferencial parcial un tanto distinta, vendría siendo esta, cuyas variables dependientes son u y b, que se derivan respecto a y y respecto a x. El orden de una ecuación diferencial, ya sea una ecuación diferencial ordinaria o parcial, es el orden de la mayor derivada presente en la ecuación. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. La derivada de orden máximo acá es 2, una derivada de segundo orden. Entre paréntesis se muestra una derivada de primer orden, sin embargo aparece un exponente de 3. No debe confundirse este 3 como el orden de la ecuación diferencial, puesto que esto corresponde a un exponente y no a una derivada. Por lo tanto, esta ecuación sería de orden 2. La linealidad de una ecuación diferencial es cuando la variable dependiente y cualquiera de sus derivadas llevan un exponente igual a 1. Además de eso, los coeficientes que acompañan a estas derivadas, a 0, a 1, a n, dependen exclusivamente de x o constantes. La forma general de expresar una ecuación diferencial lineal es la expresión que se muestra acá. Fíjense que cada una de las derivadas va siguiendo un orden. No necesariamente debe partir de la más grande hasta la más pequeña. Bien puede faltar alguno de estos términos. Los coeficientes que acompañan a estas derivadas son los coeficientes a, que pueden ser constantes o solamente depender de x. El lado derecho de la ecuación debe depender exclusivamente de x. Puede ser cualquier forma. Con cualquier forma me refiero a que puede ser una función no lineal, lo cual es una restricción para los valores de y que estén en la ecuación diferencial. Bien, uno de estos términos podría ser 0 y la ecuación diferencial podría seguir siendo lineal. Una ecuación diferencial no lineal es simplemente aquella que no cumple con los requisitos anteriores, o sea que es no lineal. Convertamos esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial no lineal. Como pueden ver, es el mismo ejemplo anterior. Y con un ligero cambio, o sea, si yo elevo la derivada de orden n a 2, ya la convierto a una ecuación diferencial no lineal. O bien, uno de los coeficientes lo podría hacer que dependa de x y de y, y la convierto en una ecuación diferencial no lineal. Ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales sería la expresión que está acá, que se puede reducir a una ecuación diferencial 4x y' más y igual a x, donde los coeficientes que acompañan a las derivadas depende solamente de x, el otro es una constante, y además los términos de y, la expresión, la variable dependiente, no está elevada a ningún exponente, solamente lleva derivadas. Además, al lado derecho solamente hay una función que depende de x. Otro ejemplo podría ser esta ecuación diferencial lineal, de orden 2. Los coeficientes que acompañan al y son solamente constantes
y las y no llevan ningún exponente. La variable dependiente no está elevada a nada, solamente lleva derivadas de orden 2, 1 y una derivada de orden 0. Otro ejemplo de ecuación diferencial lineal es la que se muestra acá, en una notación distinta. Esta notación que está acá, a diferencia de la notación de las primas, se conoce como notación de Leibniz, donde las derivadas aparecen respecto a la variable dependiente e independiente. Fíjense que los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas dependen de x y son constantes. Al lado derecho también tenemos una función que depende exclusivamente de x. Una pequeña observación con respecto a la notación que se usa en ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales pueden aparecer de dos formas, de la forma prima o de la forma de Leibniz. El di de x sería la notación de Leibniz y el i' la notación prima. Esto es equivalente también a escribir una derivada de orden n con respecto a t. Es equivalente a colocarla con x elevado a entre paréntesis en n. Indicaría n derivadas. No confundir el orden de la derivada con el orden del exponente. Ecuaciones diferenciales no lineales. Podría ser la expresión que se muestra acá. Esta es no lineal, puesto que el coeficiente y que acompaña al i' no depende de x, depende de i. Cada función que acompañe a la derivada de i o la función i debe ser o constante o depender de x para que sea una ecuación diferencial lineal. Esta, al depender de i, se convierte en una ecuación diferencial no lineal. Por ejemplo, tampoco es lineal, puesto que el i está dentro de una función seno. Seno es una función no lineal, por lo tanto, se convierte en una ecuación diferencial no lineal. Otro ejemplo sería este, donde el i aparece elevado a 2. La solución de una ecuación diferencial es una función definida en cierto intervalo que posee n derivadas, según el orden de la ecuación diferencial, que al ser reemplazadas en la ecuación diferencial de enésimo orden, reducen esta ecuación a una identidad. En otras palabras, la solución de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo término es una función phi que posee al menos n derivadas para las cuales se cumple esta función normal. Esto que aparece acá es el arreglo de la ecuación diferencial, pero igualada a cero. Al yo resolver una ecuación diferencial, hallar su solución y volverla a reemplazar en mi ecuación diferencial, debería llegar a un cero, o bien una identidad. Esto lo vamos a resolver en un ejemplo. En dicho caso, decimos que phi satisface la ecuación diferencial en cierto intervalo. Primer ejemplo, vamos a verificar que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Bien, el ejemplo mostraba una ecuación diferencial y una solución asociada. Para comprobar que una solución satisfaga una ecuación diferencial, simplemente debe derivarse esta solución según las derivadas que requiera y se reemplaza en la ecuación diferencial. Esta la voy a llamar ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Lo que yo debo hacer es derivar la expresión 2 y reemplazarla en la 1, derivando 2. Obviamente la derivada es con respecto a x, puesto que los diferenciales lo indican, ¿sí? Yo voy a llamar a esta derivada y'. Y' significa lo mismo que di a dx. Para derivar esta expresión que está acá, recuerden que lo que tenemos acá es un polinomio. Por lo tanto, el exponente debe acomodarse adelante, debe restársele un 1 al exponente, que es lo que va a quedar 4 por x a la 3. Que si simplifico el 4 con el 16 me va a quedar un cuarto de x a la 3. Ok, este resultado lo voy a llamar 3. La expresión 3 la voy a reemplazar en la expresión 1. Si reemplazo 3 en 1, obtengo el siguiente resultado. Un cuarto de x a la 3 va a ser igual a x y a un medio. Donde claramente esto no es una igualdad. Aquí no se cumple ninguna identidad. Primero porque aparece un i, y a este lado no aparece ningún i. ¿Qué es lo que hay que hacer? La solución, que se conoce como i igual a 1 partido 16 x a la cuarta, debe reemplazarse en este espacio y comprobar que efectivamente se cumple la identidad. Esto me iría quedando como un cuarto de x a la 3, x, el i, que es 1 partido 16 por x a la cuarta, elevado a un medio. Este exponente me está indicando que cada uno de los términos se va a elevar a un medio, ¿sí? Recuerden que una de las propiedades de las potencias es, si yo tengo a por b elevado a n, entonces es lo mismo que tener a elevado a n por b elevado a n. Entonces voy a tener 1 partido 16 elevado a un medio, x a la cuarta elevado a un medio. El resultado va a ser un cuarto
por x al cuadrado. Lo único que resta ahora es operar los términos que quedan al lado derecho. X por x al cuadrado es un x al cubo. Claramente esto es una identidad. Efectivamente, se puede concluir que la solución satisface la ecuación diferencial. El segundo ejemplo es verificar que esta función es solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. En este caso, la solución debe comprobarse para una ecuación diferencial de segundo orden, lo que implica que la solución debe derivarse más de una vez. Teniendo las dos derivadas, se puede reemplazar en el arreglo de la ecuación diferencial y comprobar que efectivamente hay una identidad. Igual que el ejemplo anterior, voy a enumerar las expresiones que tengo y lo que voy a empezar a hacer es derivar la solución. Ok, esta va a ser la primera derivada. Le vamos a colocar acá un 1, indicando que se deriva por primera vez. Entonces va a ser y'. Fíjense que lo que voy a derivar acá es un producto de dos funciones. Recuerden que para derivar un producto de dos funciones, debe derivarse el primero, el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. Si aplico esa regla al producto que está acá, considerando que x va a ser f y que exponencial de x va a ser g, tendría el siguiente resultado. La derivada de x, segundo sin derivar, más x sin derivar por la exponencial en derivada. El resultado va a ser claramente la derivada de x es 1, exponencial se mantiene, y la derivada de la exponencial es la misma. Fíjense que la ecuación diferencial llega hasta el orden 2, como ya les mencioné. Quiere decir que debe derivarse dos veces antes de reemplazar en la ecuación 1. Vamos con la segunda derivada. La segunda derivada implica derivar la expresión que está acá arriba. Fíjense que solamente tengo una función acá, que es la exponencial de x, y acá nuevamente tengo un producto. La derivada de la exponencial es la misma, ya sabemos cómo derivar este producto. Es la derivada del primero y el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado, que es la misma expresión. Esto me da como resultado 2e a la x más xe a la x. Bien, ya tenemos las dos derivadas que necesitamos para reemplazar la ecuación diferencial. La voy a llamar 3 y esta va a ser 4. 3 y 4 deben reemplazarse en la expresión 1 y verificar la identidad. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero el y'', la segunda derivada, 2e a la x más xe a la x. Luego, menos 2 por y', menos 2 por e a la x más xe a la x. Luego tenemos y. Y es la solución inicial, vendría siendo la expresión 2. Ok, todo lo que operemos al lado derecho debería dar como resultado 0. El menos 2 debe multiplicarse con los términos que aparecen en el paréntesis. Y debemos restar o sumar los términos que puedan restar o sumarse. Por ejemplo, este con este son iguales pero con signo opuesto, por lo tanto los cancelo. Ese con ese pueden sumarse, el resultado va a ser 2xe a la x y nos va a quedar una resta que es exactamente igual pero con signo opuesto. El resultado va a ser 0. Quiere decir que y xe a la x efectivamente es solución de la ecuación diferencial. La gráfica de una solución phi de una ecuación diferencial se conoce como curva solución. Al ser esta función derivable y continua en cierto intervalo definida para la ecuación diferencial, la gráfica de la función puede discrepar de la gráfica de la solución. ¿Ok? Diferenciemos lo que es una función y una solución. Y igual a 1 partido de x es solución de la ecuación diferencial xy' más y igual a 0. 1 partido de x es una función racional discontinua en 0, cuya gráfica se muestra en la imagen. Claramente esta función es discontinua en 0. Esta función, como se mencionó anteriormente, es la solución de una ecuación diferencial.
Supongamos que la ecuación diferencial ahora está definida en un intervalo desde 0 hasta más infinito. Eso convierte a la solución en una gráfica como esta, donde claramente se diferencia de la gráfica de la función, puesto que se define para un intervalo diferente. Las formas de solución de una ecuación diferencial son de dos tipos. Primero tenemos la solución explícita, que corresponde a la solución que puede expresarse solo en términos de la variable independiente. Esto es, el y poder expresarla solamente en términos de x. Esta función que se muestra acá es solución de la ecuación diferencial, x y' más y igual 0. Esta función es solución de la ecuación diferencial de y de x, x y elevado a un medio. Y esta función es solución de la ecuación diferencial y' menos 2y' más y igual 0. ¿Qué tienen en común estas soluciones? Bueno, que en todos estos arreglos la variable dependiente y aparece despejada. La solución implícita es la solución en la cual no es posible expresar la variable dependiente en términos exclusivos de la variable independiente. Una solución implícita usualmente se describe de la forma general g de xy igual 0. Veamos ejemplo de solución implícita. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Es solución de la ecuación diferencial de y de x igual a menos x partido en y. Observen que esta solución está definida en un intervalo desde menos 5 hasta 5. Otro ejemplo de solución implícita es la expresión que se muestra acá, que es solución de la ecuación diferencial que aparece aquí. Es implícita porque el y aparece en la función tangente y en la función logaritmo, y no es posible despejar el y para obtener una solución de forma explícita. No en todos los casos es necesario llevar una solución implícita a una solución explícita, salvo que lo piden directamente en un ejercicio. Familia de soluciones. Al resolver una ecuación diferencial de primer orden, se obtiene una solución que contiene una sola constante o parámetro c. Esta solución usualmente se expresa de la forma g de x y c igual 0, y corresponde a un conjunto llamado familia de soluciones uniparamétricas. Uni alude a que tiene solamente un parámetro. Cuando se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, la familia de soluciones se conoce como n paramétrica, y tiene una forma g de xy, c1, c2 hasta un cn. El parámetro c, o bien los parámetros c1, c2, cn, entregan la posibilidad de obtener infinitas formas de solución. Vale decir, si yo escojo un valor para c, llego a una solución particular. Si escojo un valor distinto, llegaré a otra solución particular, y así tengo un abanico de infinitas opciones para tener soluciones. Cada una de las funciones que yo obtenga con este c satisface la ecuación diferencial. Por ejemplo, la ecuación diferencial xy' menos y igual a x cuadrado seno de x tiene como solución explícita a cx menos x coseno de x. Bueno, para el c tengo un montón de opciones. Veamos qué valores podría tomar c y qué es lo que me da. Si tomo c igual 0, mi solución particular es menos x por coseno de x. Si c vale 2, mi solución es 2x menos x coseno de x. Y si tomo menos 2, tengo menos 2x menos coseno de x. Así tengo la alternativa de tomar infinitas opciones para c, y para cada una tendré una solución diferente. Grafiquemos algunas de estas soluciones. Bien, cuando elegí el c igual 0, el resultado fue menos x coseno de x. Este resultado se muestra en azul. Cuando elegí un valor positivo, la curva se trasladó levemente hacia arriba. Y cuando elegí un valor negativo, se trasladó hacia abajo. Como pueden ver, ninguna solución es igual a otra. En resumen, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación simplemente que contiene derivadas. Las ecuaciones diferenciales dijimos que se clasifican en tipo, teniendo ecuación diferencial parciales y ecuación diferencial ordinarias. El orden de la ecuación diferencial indicada por el orden de la derivada. No confundir el exponente, sino fijarse en la derivada. La linealidad está relacionada con el arreglo de la ecuación diferencial. Recuerden que deben existir derivadas que no lleven un exponente y coeficientes que la acompañen que sean constantes o dependan exclusivamente de x. Además, al lado derecho debe haber una función que dependa solamente de x. La solución de una ecuación diferencial, recuerden, satisfacen la forma normal f de x phi con todas sus derivadas para cualquier x en un intervalo. La curva solución corresponde a la gráfica de la solución de una ecuación diferencial. La forma de solución, tenemos solución explícita y solución implícita.
La familia de soluciones, si se trata de una ecuación diferencial de orden 1, tendríamos una familia de soluciones uniparamétricas de una sola constante. Y si se trata de una ecuación diferencial de orden n, una familia de soluciones n paramétricas con n coeficientes constantes.